Bueno, pues prácticamente en la hora y con una tarde-noche no muy agradable, vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Después del último coloquio que tuvimos en la Bilbaína para valorar las corridas generales, teníamos pendiente y queríamos rendir y realizar un merecido homenaje a la figura de Paco Camino, que como sabéis falleció el 29 de julio de este año a los 83 años. Un homenaje del Club Cocherito y por el Club Cocherito. Yo creo que hemos logrado conseguir un gran cartel con los tres presidentes y podíamos haber recurrido a otros que han escrito sobre Paco Camino, pero la verdad es que queríamos hacer algo que fuese realmente del club y por la gente y por las personas del Club Cocherito. Tenemos a tres presidentes: Manolo Vicario, que lo fue del año 1989 a 1994, si no me equivoco; Javier Molero, de 1999 a 2002, y Leopoldo Sánchez Gil, del 2003 al 2010. Camino, vamos a hablar sobre él, sobre su figura, sobre lo que ha supuesto en la tauromaquia. Visitó el club en dos ocasiones. En marzo de 1999, que se hizo un homenaje a Ordóñez, porque había fallecido, y Paco era muy admirador de Ordóñez y vino a ese homenaje. Y luego posteriormente estuvo en el banquete de enero del 2001, que estuvimos aquí, se celebró cuando lo celebrábamos aquí en el club, y bueno, pues yo creo que la gran mayoría tuvimos ocasión de conocerle o al menos de saludarle. Nos hemos puesto en contacto con su mujer, con su viuda, Isabel Sánchez Flor. Trasladaros su agradecimiento a que recordemos a Paco Camino, y bueno, pues también me indicaba que está afectada, que todavía no acaba de reponerse, que le hubiese gustado el poder venir, pero bueno, que hoy por hoy pues no sale prácticamente y está un poco pues llevando el luto, ¿no? Y eso, me pedía por favor que os diese las gracias, que tanto Paco como ella tenían un gran recuerdo de Bilbao, y que bueno, pues que le hubiese gustado el poder estar. Lo que vamos a hacer es, antes de empezar, la idea es, vamos a hacer un minuto de silencio de recuerdo, y luego posteriormente pues ya empezaremos con lo que es el coloquio, interviniendo cada uno de los participantes. Luego podremos ver también algunas imágenes de alguna faena para poder también charlar un poco de su tauromaquia, con el capote, con la muleta, el estoque, en fin, un poco todo lo que pueda ir surgiendo, que seguro que es mucho. Entonces yo, si os parece bien, pues os pediría que nos levantemos y que hagamos un pequeño minuto de silencio. Vamos a ver si puedo poner un poco de música. Perdóname.
Bueno, pues antes de pasar la palabra a Manolo Vicario, a Javier y a Leopoldo, simplemente dejar dos referencias un poco biográficas por situar, aunque yo creo que es de todos conocido. Francisco Camino Sánchez nace en Cama, Sevilla, el 14 de diciembre de 1940. Su padre fue banderillero. Rafael Camino estuvo con él en los primeros años. Por su inteligencia y por haber iniciándose tan joven, pues el niño sabio de Camas, el Mozart del toreo, ha sido así conocido. Debutó con caballos en Zaragoza el 7 de octubre del año 1958 y tomó la alternativa con 18 años en Valencia el 17 de marzo de 1959 con Jaime Hostos de padrino y de testigo mondeño. Veremos cómo tiene bastantes referencias con Bilbao, entre ellas luego nos comentará Manolo de sus vivencias, pues desde grandes triunfos hasta una gravísima jornada, el toro famoso de Miura de los 701 kilos. Estuvo apoderado por la casa chopera y pues más o menos puede haber tenido pues, del orden de 30 jornadas, ¿no? Pues, un poco por poner esa dimensión. Ha toreado 1.456 corridas. En la plaza que más intervino fue en Barcelona, 82 tardes, en Madrid 52, Valencia 49, Bilbao 42 y Sevilla 34. Siendo sevillano, pues bueno, ya le comentaremos luego que también es un torero que ha sido considerado más de Madrid que de Sevilla. Toreó 74 en mano a mano, y de ellos 13 con Ordóñez y 9 con Diego Puerta. Con Diego Puerta también, 260 ocasiones coincidieron, con el Viti 184, en aquel cartel de Diego Puerta, Paco Camino y el Viti. De todo eso hablaremos. Se retiró, su hermano tuvo una acogida y falleció en Barcelona. Él se retiró de los ruedos, luego reapareció, tuvo una acogida muy grave en Aranjuez y volvió a reaparecer hasta que se retiró en el año 83 y luego por último pues volvió en Nimes para dar la alternativa a su hijo, a Rafi Camino. Desde el año 96 pues también tuvo la finca y estuvo como ganadero, de lo que también pues Javier Moreno y todos los demás pues vamos a charlar. Y un poco esta es la figura de Paco Camino. Manolo, muy buenas tardes. No sé si vamos a compartir aquí el micrófono. Bien. Me llamó Sabino para que participara en este homenaje que tributa el club a Paco Camino y le acepté inmediatamente porque Paco Camino ha sido el torero que más me ha impactado. Me he enfrentado en mi afición taurina porque éramos de la misma edad prácticamente. Él era un poco mayor, me llevaba unos meses. Y voy a hablar un poco de las impresiones que me causó en sus principios. En mi casa siempre se cultivaba la afición, se hablaba mucho de Ordóñez, se leía el Dígame, el Ruedo, y se leían las crónicas de los periódicos bilbaínos de Adesteñido, que precisamente era un crítico, era Esteban Macazaga, presidente del Club Cocherito. Se leía a Claridades, que es el padre que era el padre de uno de los socios de aquí, el club de Alfonso Carlos de Valdivieso, y en fin, se cultivaba la afición, pero el impacto fue cuando Paco Camino, en los 60, cuando las primaveras, los Vistarones, había un cartel que salía inauguración de la temporada, y se inauguraba la temporada con una novillada. Luego había alguna novillada más, que se llamaban novilladas de postín. En el año 60, en esa novillada de postín participaban Paco Camino y Rafael Chacarte. Y Paco Camino venía ya pues, muy acreditado, era una revolución porque era el niño sabio de Camas. Venía con un tercero que era el director de día, que no me acuerdo su nombre, lo siento, y Rafael Chacarte, que era de las primeras novilladas que toreaba. Bueno, la expectación iba hacia Paco Camino, pero la verdad es que superó con las expectativas que había sobre él, porque dio una sensación de seguridad, de dominio,
en todos sus movimientos, parecía que dominaba la escena totalmente del ruedo. Y bueno, el caso es que ocurrió una anécdota con Rafa Sacarte porque, no siendo su turno, era un toro de Rafa Sacarte, y viendo que la línea no la llevaban bien sus peones, su cuadrilla, intervino para poner el toro en suerte en banderillas, y entonces Rafa Sacarte, que estaba en el burladero y preparándose para actuar con la faena de muleta, cuando le vio a Paco Camino intervenir en su toro, salió de la orilla del burladero, salió a cuerpo limpio y se interpuso entre el capote de Paco Camino y en su toro, entre los pitones de toro, y dijo: deja mi toro, que este toro es mío. Bueno, eso demuestra el sentido natural que tenía Paco Camino de cierta preeminencia sobre sus compañeros, que sabía, él era consciente de que estaba más preparado que ninguno de los novilleros que andaban por ahí. Total que ese día, pues yo salí olvidado de cómo un chaval que me llevaba unos meses pudiera tener esa situación de preeminencia ante el público, ante el toro y ante sus propios compañeros de terna. Era alucinante en los medios de comunicación, cómo se desenvolvía, increíble. Eran unos días antes, quizá 2 semanas antes de que tomara la alternativa en Valencia, que tomó con Hostos, como ha dicho, y Monteño. Triunfó normalmente, como era normal en él. Ese mismo año me permitieron ir a San Fermín, y claro, yo elegí una corrida en la que era Paco Camino, mi torero preferido. Y también, para ver, ante el toro de Pamplona, pues se mostró con el mismo descaro, la misma confianza, la misma suficiencia que se había demostrado aquí con los novillos de la primavera. Y recuerdo que el descaro fue tal que ante un toro de Pamplona que le tardeaba al entrar a la muleta de un paso de pecho, pues con la zapatilla le pegó en el hocico y el toro consiguió que el toro entrara. Aquello fue, pues, la gente de Pamplona, como en la plaza, pues qué delirio, qué maravilla, y cortó 4 orejas. Ese zapatillazo se puso de moda y luego lo hicieron muchos toreros, pero la ortodoxia taurina y la crítica decían que era una cosa un tanto vulgar y ya cayó en desuso. Ya no se ve hacer ese gesto. Bueno, ese año habían tomado la alternativa, había una grande figura de toreo. Estaba en plena pugna el duelo de los 2 cuñados, Dominguín y Ordóñez. Ordóñez era el máximo exponente de la tauromaquia, y estaba también Curro Romero, estaba Eliti, estaba Diego Puerta. En fin, era difícil penetrar, pero penetró el escalafón sin ningún problema. Ese año toreó 70 corridas de entrada, sí, el primer año. Y además, con los tiquismiquis que era Antonio Ordóñez para compartir terra con cualquier torero que no lo hacía, no, era muy celoso de los compañeros. Puedo contar la anécdota que cuando se le tributó aquí el homenaje a Antonio Ordóñez, era el presidente, y me preguntó: ¿hay alguno más? ¿Hay algún torero más? Porque si hay algún torero más, no voy. O sea, era muy celoso de su presencia y de su presencia. Bueno, pues le dio la oportunidad de torear un mano a mano con él en ese mismo año. En 3 años se puso frente al escalafón. Y bueno, triunfos, vamos, era el que mandaba, pero cuando aquello ya salía su competencia máxima, que fue el cordobés. Fue el coco para Paco Camino. El cordobés, rodeado de un marketing y de una publicidad fuera de lo común, pues se iba colocando en las primeras filas. Si se habla de Paco Camino, tengo que hablar un poco del cordobés. El cordobés yo le había visto en una novillada en Bilbao. Al año siguiente de haberle visto a Paco Camino, esas novilladas de primavera que he dicho, y aquello fue un desastre porque no sé si le cogió 8 o 10 veces, lo zarandeó, lo revolcó, en fin, fue un desastre total. Hasta tal punto que el día siguiente Tabaco Lloro, en la crítica de la Gaceta del Norte, llamó la atención a sus mentores diciendo
y caían en una grave responsabilidad, permitiendo que el torero estuviera en esa situación delante de los toros sin conocimientos, sin técnica y sin nada. Era un disparate todo aquello. Y bueno, el caso es que luego el cordobés siguió su carrera, como no era tonto, aprendió a torear. Reconozco que yo no le volví a ver en vivo, pero a través de pasajes de televisión y de cine, llegó a torear bien y en ocasiones muy bien. Esa competencia entre Paco Camino y el cordobés llegó a su clima máximo en Aranjuez. Salió en el turno del cordobés, en el turno de Quites, que le tocaba en el turno del cordobés, dio unas chicuelinas Paco Camino de marca de la casa, ¿verdad? Unas chicuelinas maravillosas. Y en ese mismo turno luego el cordobés no tuvo suerte porque no le salían las cosas bien, y cuando pasó por el lado de Paco Camino le dedicó algún comentario. Paco Camino, que también se la traía, debió contestar, y terminaron a golpes, a puñetazos, los dos, con el escándalo siguiente en la plaza y en los periódicos. Y digo que hay que hablar del cordobés porque a partir de ahí ya no fueron tanta competencia, cada uno siguió su carrera, pero se alternaban entre los dos líderes del escalafón. El cordobés pasó a ser un fenómeno social y es un torero que está en la historia porque Larry Collins y Dominique Lapierre, dos escritores, escribieron muchos bestsellers y bueno, se dice que llegaron a vender 100 millones de ejemplares. Pues tuvieron tiempo y interés en ahondar en la trayectoria y en la vida del cordobés. Y escribieron un libro magnífico que se titula Lo llevarás junto por mí. Pero ese es un mensaje, me sale un poco de lío, es un mensaje que tenía que conocer el señor Urtasun, ministro de Cultura, de cómo los grandes escritores se ocuparon de atender a un fenómeno de la tauromaquia, que era suficiente motivo para hacer una investigación durante casi 2 años que vinieron aquí. Es un libro estupendo con el contexto histórico, sociológico de aquella época, los años 50, 40. Bueno, continúo una vez pasada la competencia con el cordobés, cada uno su camino, se alternaban, uno toreaba más en el 67, el otro toreaba más en el 68, y bueno, los caministas quisieron buscar una pequeña rivalidad entre los dos toreros de Camas, Curro Romero y Paco Camino, pero no había tal competencia porque sus estilos, sus trayectorias y su visión de torero era diferente, ¿no? El uno era poder, suficiencia, el otro era pues artista como Curro. Bueno, además se llevaban muy bien, eran vecinos, habían nacido en la misma calle, en la calle del Ángel, en Camas, pero había quien quería que hubiera picadilla y tal. Y sacaron unas letrillas, que me acuerdo, que decían: en Camas hay un camino y en el camino un romero. Con el polvo del camino se está secando el romero. Bueno, no pasó de ahí la picadilla, la competencia de esto. Bueno, yo creo que hasta aquí pues he dicho un poco lo que esto... pienso que he tenido mucha admiración por muchos toreros, como por Capea o Roger, pero ninguno me causó tal impacto que precipitó mi afición. No contábamos, en casa se cultivaba la afición, pero precipitó totalmente mi afición a los toros el conocer a Paco Camino. Y ha habido otros toreros que me han maravillado, Capea también, un caso parecido, el Culvi, Ponce, pero sobre todo de ellos ahora, pues, mi querido Volante de la Puebla. Pero nadie ha llegado a ese fervor que sentí por Paco Camino. Para terminar, quiero parafrasear al gran escritor taurino y cronista Guillermo Sureda, que le dedicó una prosa poética, una pequeña prosa poética, que decía: por tantas y tantas cosas
es Paco Camino la sal y la gracia de la inteligencia, portentosa facilidad, pero sobre todo por su alegría interna, que va entre el verso y va entre el pase. Por eso es el poeta de toreo. Nada más. Muchas gracias, Manuel. Javier, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, presidente Sabino, presidente Leopoldo y presidente patriarca Manolo Vicario. Es nuestro obispo principal, el primado, el cardenal primado de Cucocherizo. Una vez ya me nombraste cardenal. Bueno, ahora es el cardenal primado. Pero yo pensaba, si te estabas acordando del duque de Lerma. Y buenas noches a todos ustedes, que es un placer hablar de todos con los miembros de la gran familia cocherista, que aunque la noche no sea muy buena, el nutrido grupo que hay en este salón, desde luego es un grupo entendido y con el que va a dar gusto hablar de todos. ¿Por dónde comentamos cuando repartimos un poco aquí diferentes aspectos? Pues el de la ganadería, el de Santa Coloma, ¿no? Un poco esa predilección. Entonces, como tú lo veas y como lo quieras Javier. Pues te voy a decir primero que yo tengo la mala suerte de no haber tenido la posibilidad de haber visto torear a Paco Camino tantas veces como lo haya podido ver Leopoldo o como lo haya podido ver Manolo. Yo vi a Paco Camino ya en su última etapa, pero bueno, he visto muchos vídeos de época y he leído muchos textos de personas autorizadas que me han ilustrado sobre las posibilidades de Paco Camino. Citando precisamente a la pluma literaria taurina, yo creo que de las más brillantes, que es Guillermo Sureda, a la que se ha referido Manolo, él decía que era la inteligencia del toreo con muchas suertes de corte gallista, decía Guillermo Sureda. Y francamente es un torero que dominaba todos los encastes. Algunos le gustaban más que otros, pero él se inclina por el de Santa Coloma porque decía que sentía su bravura en las muñecas y que eso a él le emocionaba como torero. Y creo que él está predestinado con los Santa Colomas por lo siguiente. No tenía apenas 10 años y poco más, y entonces le hablan a don Pablo Chopera, el bisabuelo de la actual Casa Chopera, le dicen que hay un chaval que anda muy bien, que torea estupendamente. Yo he dicho 10, no, tendríamos 14 o 15 años, ¿no? Y que merecería la pena que le echara una ojeada. Y entonces él, don Pablo Chopera, le cita y le dice sí, hombre, que voy a organizar un tentadero, pero con vacas de buen día. Y hay que me demuestre su valor y las posibilidades. Es decir, ya el encaste Santa Coloma, como lo es ahora, era un encaste con el que se probaba un torero, de alguna manera. Y este es el chavalín, va al Paco Camino ahí al tentadero, y cuando acaba el tentadero, Paco Camino sale con apoderado y con el encaste santacolomeño como su preferencia, porque la verdad que los dejó a todos asombrados por la facilidad y la técnica que tenía con aquellas vacas de buen día. Esto de alguna manera ya le condiciona a él. Él después, cuando se retira del toreo y funda la finca de Los Camino en la zona de Ávila, abajo en Candeleda, él se lleva una punta de vacas y de sementales de Santa Coloma y separado totalmente a ellos lleva también del Marqués de Domecq. Pero él nunca lidia toros en novilladas, digamos, de los circuitos de novilladas ni de las grandes ferias, porque a él decía que le asustaba mucho que un animal suyo hiciera daño o cogiera un torero. Y entonces lo que hacía era lidiaba herales y lidiaba a las vacas con alumnos de las escuelas taurinas a los que invitaba a la finca, ¿no? Entonces él tiene una facilidad tan grande a la hora de lidiar toros que, hablando de los hitos más importantes, él se encierra en las ventas en solitario en 1970 con 6 toros, pero al final acaba matando también el sobrero,
o sea, con 7 toros, y son de los siguientes encastes. Uno de Juan Pedro, de Domecq, otro de Carlos Urquijo, de Castelmuruve, otro de Buendía, Santa Coloma, otro de Arranz, Graciliano, Miura y Pablo Romero en castes propios y el sobrero de Felipe Bartolomé en Santa Coloma. Es decir, él, aunque le gustaba lo de Santa Coloma, él lo reúne a otras ganaderías. Y quizá, si le hace un poco de ascos, no de ascos, sino que tampoco le agrada demasiado, es el encaste Albaserrada, los actuales vitorinos, porque en aquella época estaban en manos de Escudero Calvo, el ganadero se llamaba Escudero Calvo, y no tenían el tono que puede tener ahora la ganadería. Era una ganadería muy brava, pero no se la había exprimido lo suficiente, ¿no? Y por eso él con los Albaserradas se mide muy poco, ¿no? Aparte de eso, él está cumbre en Madrid con un toro del Jaral de la Mira. Todo el mundo habla de esa faena de Paco Camino, pero claro, el toro del Jaral de la Mira era de encaste Coquilla y de Argimiro Pérez Tabernero, de Salamanca. Entonces él también con un Coquilla demuestra que él es capaz de manejar todos los encastes. Y si eso fuera poco, podéis verlo, que lo vi hace pocos días, lo vi en YouTube, una faena de Paco Camino a un toro de Santo Domingo en México. Es un toro de Santa Coloma, es un berrendo aparejado, muy manso, sale al ruedo, aquello no parecía que tenía fundamento ni por dónde cogerlo, pero él poco a poco va cogiendo el animal, lo va metiendo, le da los terrenos, le da la distancia, lo va consintiendo y aquel animal se empieza a entregar con un celo tremendo, un manso con un celo tremendo en aquella muleta. Le pega una estocada y todavía no estaba el toro, estaba tambaleándose, pero todavía no se había tirado al suelo el toro, cuando salta la gente de los tendidos borracha de locura y de alegría por lo que había hecho ese torero. Porque es cierto, Paco Camino no es un torero de Sevilla, ahí la partida se la ganó Cruz Romero, pero es un torero de México y es un torero de Madrid, que es lo más importante, porque él sale 12 veces por la Puerta Grande de Madrid, después del Viti, que ha sido el que más veces ha salido, que ha salido 14 veces. O sea, para hacer una comparativa, el otro día salió Ponce por la Puerta Grande de Madrid después de 34 años de alternativa y era la quinta Puerta Grande de Madrid. Y yo creo que el Juli en su trayectoria ha salido solo 2 veces por la Puerta Grande. Es decir, por hacer, es verdad que todos los tiempos no son iguales, pero de alguna manera creo que es un dato pues, para ver el valor que ese hombre ha dado a la fiesta. Decía del toro de Santa Coloma, se ve rápido, se define por su mirada, no se deja engañar fácilmente, es más vivo y más rápido que el resto de encastes y no permite que te equivoques. Con ese toro tenías que estar en permanente tensión, lo mismo que si tenías la desgracia de alternar con Diego Puerta, que nunca se dejaba ganar la pelea. ¡Qué tío!, decía Paco Camino. Y después de decir que él sentía la bravura de los Santa Colomas en las muñecas, decía que no tenían una faena triunfal si querías triunfar con ellos, más allá de los 20 o 25 muletazos. En un tiempo en que los avisos contaban como de mérito. Si te sonaba un aviso, al día siguiente cualquier compañero de terna en la siguiente plaza se acercaba antes de proceder al paseo y te decía: Tanarí, te ha tocado la música, ¿no? Y te daba una vergüenza tremenda. Son frases que decía él. Ya vemos que ahora el otro día, por ejemplo, en la corrida de los vitorinos de Madrid, del mano a mano Pereira-Emilio de Justo, tocaron 8 avisos. Es decir, el concepto de la seriedad y del rigor se ha ido perdiendo poco a poco. Se perdonan los avisos como si fuera algo que no pasa nada. Y la verdad es que la tienen. Y hablando, cuando has dicho, vicario Manolo, de la anécdota esa de Bilbao, del novillero Paco Camino con Chacarte, joder, te lo agradezco que lo hayas dicho, lo tenía apuntado, porque a mí, yo no la vi, claro, pero me la ha contado un amigo, que ya murió hace años, un gran aficionado a los toros, Roberto Merino, y me lo contó igual, pero me añade una cosa más. Cuando sale Chacarte a echarle la bronca, como este chaval
lo habían visto con mucha destreza, le pegan una bronca, la gente achacante. Y te deja el chaval, porque era un crío, dice 8 años, carita de niño, dice, deja al chaval en paz y dedícate tú al toro. Eso me contó, y me hace mucha ilusión. Se levantó la gente rápidamente. Y hablando, ya para rematar, hablando del tema del cordobés que has comentado, esa dualidad y aquel enfrentamiento que tuvieron, sin embargo Paco Camino nos ha comentado personalmente que él tenía al cordobés como el Viti, le tenían un gran respeto, porque comentaban, él nos puso el dinero, es decir, al llenarse las plazas, si alternabas con él, él llevaba a la gente a la plaza y el empresario te podía pagar más dinero, y estaban tremendamente agradecidos. Hubo unos años en los que tanto Paco Camino como el cordobés fueron apodados por la casa chopera. Primero Pablo con Paco Camino y luego Manolo con los dos. Y decía Paco Camino, y nos lo contaba tremendamente agradecido, le comentaba, decía, yo para mí los chopera han sido como mi familia. Cuando acababa la temporada, me llamaban a San Sebastián para hacer las cuentas de la temporada, sacaban los papeles allí, la mujer que nos prepara la comida, era como mi madre, sacaban los papeles, allí todo estaba perfectamente reflejado, allí no faltaba un duro, todo estaba perfectamente explicado, y un año incluso, dice, me pregunta Manolo, ¿qué? ¿Te has quedado un poco así? Porque claro, el cordobés se lo lleva más, ¿no? No, yo estoy encantado, por lo mejor incluso nos ha puesto el dinero este hombre y tal. Dice, bueno, no obstante, para compensarte, le da unas llaves y a la vuelta tenía aparcado un Mercedes para Paco Camino. Decía, eso era otro mundo, era otra historia, ¿no? Y yo la he querido traer aquí un poco, además de la facilidad, de la lidia que tenía Paco Camino, un poco pues para que también conozcamos la faceta humana y sobre todo el entorno en el que se desenvolvió este torero. Si tengo la oportunidad después de hablar de alguna cosa más, pues encantado, y le pasamos la palabra a Leopoldo. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Javier. Has dejado ahí para luego volver sobre cuestiones. Tenemos también alguna faena, luego hablaremos un poco del toro de esa época respecto al de actualmente estamos viendo. Algunos le criticaban de alguna forma el haberse acomodado muy pronto con la casa chopera. Don Leopoldo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, por empalmar con lo que se ha dicho alguna cosa, tanto el Viti, yo era en mi época muy vitista y muy anticordobesista. Y el Viti y Camino, con el que he tenido también mucha relación, no tanta, obviamente, que con el Viti, me enseñaron a admirar al cordobés. Que el cordobés, decían ellos, mira Leopoldo, una personalidad arrolladora, un valor extraordinario y una mano izquierda con una facilidad para ligar los muletazos extraordinaria. Por eso el cordobés fue mandón y Ordóñez, Camino, el Viti, Puerta y los demás no mandaron nunca. Fueron unos toreros magníficos, como diré, pero no mandaron nunca. El que mandaba en esa época era el cordobés. Desde Manolete no había mandado nadie hasta el cordobés. Bueno, empiezo diciendo que Camino para mí empiezo por lo positivo. Luego, si queréis, tocamos un poco el tema de Guillermo Sureda, escrito en el 69, un libro que yo pongo a disposición del que quiera una fotocopia, es una maravilla, tanto como escribe, como describe las suertes del toreo, para bien y para mal, poniendo a la figura de Camino. Está escrito en el año 69, o sea, llevaba 10 años de alternativa Camino. Tengo que decir que en el año 99 se reúnen en Madrid 20 personas, entre ellos Joaquín Vidal, Juan Posada, Vicente Zavala, quería decir, bueno, todos los anteriores, todos los, muchos aficionados, Suárez Juanes, grandes aficionados, Stuick, no Livinio, por supuesto, un sobrino suyo muy importante que dio aquí una conferencia. Bueno, y acometen una faena que es como cuando hablan de los futbolistas del Atlético, del Madrid, el que sea,
diciendo cuáles han sido los mejores del siglo que periclitaban en 1999 y diseñan a 10, discutibles o no. Ponen 2 que no lo habían visto ninguno de ellos, que ponen como es natural a Joselito y Belmonte, o a Domingo Ortega, que entiendo que no lo podían haber visto torear probablemente. Pero luego yo recuerdo, el 6 era Antonio Ordóñez, el 7 el Viti, el 8 Camino y luego discutible los demás. Pero quiero decir que figuraba de una manera indiscutible entre los 10 mejores del siglo XX para aquella nutrida representación de críticos taurinos y de aficionados. Yo entiendo que Camino es de los toreros que yo he visto, lo he visto muchas veces, de los toreros más completos que yo he visto. Vamos a ver, con el Capote. Con el Capote no ha sido el mejor, o sea, probablemente ha toreado mejor que el Rafael de Paula, Curro Romero, etc. Pero Camino toreaba fundamentalmente en las Verónicas pegadas a las tablas, a pies juntos por el pitón izquierdo, de una manera extraordinaria. Las chicuelinas de Camino han sido extraordinarias en la rivalidad que tenían, con más arte Camino, con más verdad en un momento dado Puerta, pero eran una rivalidad tremenda. Luego volveré con una anécdota de las chicuelinas de Paco Camino, que lo conoce Javier Moreno, por entretener un poco al personal. Con la muleta ha toreado mucho mejor con la izquierda que con la derecha. Ha sido un gran intérprete del toreo al natural. Yo tengo que decir que en las 7 u 8 faenas que yo recuerde de mi historia de aficionado, una en el año 66, y sale en el libro de Sureda en una entrevista que le hace, es a un toro castaño de Samuel Flores, que citándolo desde el primer momento nada más que cogió la muleta, casi de un lado al otro de la plaza, lo empezó a torear con la izquierda y fue una cosa espectacular. No es ya que cortaran el rabo o lo que fuera, no, es de las faenas extraordinarias, perfectas, que recuerdo solo a base de naturales. Y luego una cosa que ha sido muy importante, que la hizo también, pero es un torero con mucho más intermitente, probablemente supervalorado por lo que representa de estética, pero no de trayectoria. Antoñete también le daba, y César Rincón, les daban distancia. Camino es de los toreros que necesitaba darle distancia a los toros, con lo que suponía de importancia. Y ahora entramos en un capítulo, bien, con la muleta tenía más empaque Antonio Ordóñez, ha sido mucho más perfecto como muletero el Viti, etc. Pero entramos en un capítulo fundamental, son matadores de toros. Yo es al que mejor he visto ejecutar la suerte suprema. Ahí todos tenéis el ejemplo de la famosa foto de Cuevas, que está matando a un Santa Coloma, lo está matando, o Pablo Romero, está perfecto. ¿Y qué hacía Camino? Echarle la muleta muy despacio al hocico, traerlo y muy despacio se iba y salía por la penca del toro. Yo le vi sufrir una cornada a un toro de Galache en Salamanca, porque hay que deshacer también otro mito, que se ha salido aquí en la tertulia, pero lo voy a deshacer rápidamente. El tamaño del toro que toreaban, que eran utreros desmochados, todo eso es verdad. Siguen siendo desmochados, pero bueno, los ponen un poco más artificios. Pero hay una cuestión que es clara. Todos los toreros de esa generación, me puedo remontar más atrás a Antonio Ordóñez, pero los tres, Puerta, Camino y el Viti, Puerta ya 40 y no sé cuántas, pero Camino y el Viti tienen 20 cornadas cada uno. Me gustaría saber, uno de los toreros con más clase, pero más tramposos que hubo, Manzanares padre, ¿cuántas ha tenido? ¿Cuántas ha tenido, que ahora que se retira, Enrique Ponce? Porque hablan de la inteligencia, como para evitar la cornada. Coño, inteligencia tenía Camino, la tira. Lo que ocurre es que aquellos toros eran más encastados, se movían y pegaban más cornadas, y esos toreros arriesgaban de vez en cuando más. Eso no tiene duda. Triunfos. Ordóñez 32. Bueno, sí. No, si han salido todos cosidos a cornadas. Triunfos para ser torero de época, he dicho torero de época. Triunfos en todas las plazas. Probablemente de las plazas importantes, se ha dicho aquí, muy bien dicho,
la plaza donde no logró consagrarse era Sevilla. Y es más, le preocupaba a su padre y le decía, Paco, que no rompemos en Sevilla, me preocupa, no se nos vaya. Y decía, papá, tranquilo, yo triunfo en Valencia. Sevilla, quieren más a Curro Romero que a mí, ya salgo atravesado y aquello no funciona. Pero lo arreglo en Madrid. Y luego las plazas que se vengan bien y que el toro en vista lo toreo. Y si no, ya hemos hecho la temporada. Bueno, fundamental, que ha sido, lo habéis dicho, con todo tipo de encastes, fundamentalmente con Santa Coloma. O sea, una raza encastada y brava, que casi está, no digo orillada, pero muy empequeñecida con relación a la época de Camino. Bueno, voy a contar una anécdota. El pellizco. Camino ha sido un torero de arte, no lo calificaría de arte, lo calificaría de pellizco. Recién casado, voy a Las Fallas en el año 77 y le encargué las entradas al mozo de Espadas del Viti, con el que tenía mucha amistad, Miguel Gil, y entonces nos mandó a un sitio de la corte vitista. Había 14 o 16 vitistas de toda la vida que yo conocía y allí estábamos. La corrida era de Torreestrella. Primero toreó Camino, no le funcionó bien el primer toro. A continuación el Viti corta una oreja y la corte vitista, qué majestad la de Santiago, cómo ha templado Santiago, cómo ha estado Santiago, tal. Faena normalita, pero la corte la exaltaba, bueno, pues el límite del partidario, del forofo, corta una oreja. A continuación Ruiz Miguel, no corta nada. Vuelve Camino, no ruedan las cosas, incluso le pitan. El Viti da una vuelta al ruedo, sin más importancia, también como ha estado esa solemnidad, tal. Ruiz Miguel, y cuando está toreando Ruiz Miguel, al ser plaza de primera, entra al quite Paco Camino, que era el primer torero, entra al quite del tercer torero, de Ruiz Miguel. Y es que lo estoy viendo. Bueno, todo esto, mi mujer callada, es más bien tímida, callada, ni qué solemnidad, ni nada, callada. Y en ese que Camino va al quite y hace una cosa que hizo muchas veces. Se quita la montera y se la lanza a provocar la embestida. Y pegó 5 chicuelinas y la media, y en todo esto, nosotros callados, y de repente mi mujer, que se levanta como propulsada, y de repente dice, ¡viva la madre que te parió! Tú eres torero desde que te parió tu madre. Y entonces los que estaban allí dicen, ¿quién es esta loca? Y es la primera vez que negué a mi mujer, dije, no la conozco, no la conozco. Mi mujer no fue engañada. Yo cuando me casé le dije, mis órdenes de primero el Viti, segundo la Unión Deportiva Salamanca y tercero tú. Y andando, al cabo de 10 años le dije, hay que ver qué mérito tienes, que ahora eres el número 1. Dijo, claro, el Viti retira y la Unión Deportiva Salamanca en segunda vez, así cualquiera. Bueno, el pellizco, eso era pellizco, era inteligencia. Esa es la mejor definición de Paco Camino, esa que hizo tu mujer. Es decir, una persona que no se dejó influir por toda la corte vitista que estabais allí, claro. Y espontáneamente le sale ese grito, ese era Paco Camino. Eso era torería, era torería, a los manos salió. Inteligencia en la finca, que fuimos el Club Cocherito, fue un viaje muy bonito. Primero fuimos a la de César Rincón, en Torrealta, y después estuvimos en la finca de Paco Camino. Y yo vi la tienda al lado suyo, y curiosamente, en cuanto le habían pegado, el chaval que tuviera allí, le habían pegado de 10 o 12 pases, le decían, está vista la vaca, cuando quieras le deis puerta. Y ya le digo, Paco, y coño, si no le da más que 10 muletazos. Dice, nada, pero la vaca y tal. Y me dice, ¿quieres que te diga? Mira, la vaca esa, si le da más muletazos va a irse al muladero allí. A continuación va a empezar a escarbar, de repente va a echar la cara arriba, no sé qué. A mí me parecía aquello ciencia ficción, con 10 muletazos. Y entonces, en un momento dado, antes de darle la puerta, dice, oye, no, sigue toreándola. Oye, lo que había dicho se clavó, pero vamos, exacto. Y dije yo, coño, este tiene el don de que ve lo que no ve casi nadie. Un monstruo, un fenómeno. Por cierto que en aquella excursión
dos que eran afines, no eran miembros, pero eran afines del club vecino, pues comiendo en la finca de César Rincón, yo había llevado del club de cosecheros de Rioja Alta, un buen vino para todos, pero le había comprado, porque sé que le gustaba, yo tenía mucho cariño a Paco, 2 Vegas Sicilias que llevaba. Y entonces lo teníamos allí en el tal, y de repente hay uno que me dice, oye, se están bebiendo los Vegas Sicilias, ¿quién es? Y tal, y vamos allí, pero coño, tal, no, creíamos que era el vino, sí, hombre, coño, el vino El cosechero del vino, claro. Y tengo que reconocer que el difunto y mi querido añorado Javier Galán, Sí. con José Luis Fernández de Nograno y Alberto Hervías, se fueron, cuando los demás nos fuimos a dormir, se fueron a Tú no Plasencia. sabías, habíamos hecho un escote previo. Había hecho un escote previo un poco para restituir y las se botellas. lograron Para que tú se las llevaras a las Paco 2 Camino botellas y se que le regalamos se a consiguieron Paco comprar Camino. en Trujillo. Se consiguieron. Y luego, una última, en homenaje a Antonio Ordóñez, estaba él y estaba Tabaco y Oro. No estuvo Dolores Aguirre, ordoñista de pro, porque hizo un vídeo, porque estaba en el homenaje que le estaba rindiendo, y asistía Jaime Mayor Oreja en Ronda a Antonio Ordóñez, y estaba la viuda. Y entonces Paco Camino habíamos comprado 2 películas de GAN con 2 triunfos rotundos, de esos de los que uno era el Montepío y el otro no me acuerdo, de Antonio Ordóñez. Y cuando termina el tema me dice, coño Leopoldo, qué cabrones sois, ¿qué 2 faenas habéis puesto más malas de Antonio Ordóñez? Y le digo, Paco, esas son 2 triunfos rotundos de Antonio Ordóñez, no me jodas, si le engancha la muleta en todos los pases y tal. Y entonces remato con una historia. Hace poco, después de haber hecho socio de honor, lo han hecho a 2, el Club Matador en Madrid, le hicieron socio de honor a Paco Camino, y luego logré que fuera, que me costó, hicieron socio de honor al Viti. Y Rubén Amón, que es el presidente del Club Matador, hijo del inolvidable Santiago Amón, dijo, solo hay 2 toreros de aquella generación en que los vídeos eran malos y las películas eran malos, que resisten el vídeo. Y me he acordado de la faena de México, y la de Jara de la Mira es también perfecta. Es Paco Camino y el Viti, los únicos 2 que resisten el vídeo de aquella. Hay una canción más moderna que dice el vídeo mató a la estrella. Y una última, por tirarle un... Porque no es lo mismo la emoción del directo en una corrida. Y una última, por tirarle un viaje a un crítico taurino. Llamaban, uno que no prefiero nombrarlo, lo llamaba el palabrero, lo llamaba a Fernández Román. Y llamaba el fenicio a Molés. Se despide en México, México ha sido, se me ha olvidado decir, que ha triunfado en todas las plazas de España, menos en Sevilla, pero más en todos los sitios, y en Madrid rotundamente. Hay un dato, es 13 veces a hombros, el Viti 14, pero es el que más orejas ha cortado en la plaza de las Ventas por la corrida esa de los 7 toreros, pero es el que más orejas ha cortado. Bueno, por dejar. Y en México, Sudamérica y Francia, en México ha sido un monstruo, Pues venía de la despedida de México, que fue televisada, que no resultó bien, la televisaron Moles y Maribí Romero, fue una mala despedida de Camino en México, y estaba toreando un festival que se hacía en Pamplona antes de los Sanfermines, iba a torearlo Camino, y estaba tomando copas en un bar y tal, y en un momento dado se acerca por detrás Molés y le hace así, Paquito, y tal, qué alegría verte. Y le dice, cabrón, hijo puta. Dice, ¿cómo que me dices, Paquito? Tú eres un mierda y además eres un vendido. Y dices, me habéis tratado mal, podías haberme tapado un poco en la despedida de México. Porque yo te estuve pagando a ti, que eras asalariado de Gonzalo Carvajal, en las páginas de Pueblo, yo te pagaba, y de repente, no, yo no, ¿cómo que no? Y entonces sale el mozo de espadas, que era hermano de Camino, y le dice, oye, o reconoces que te llevaba el sobre con dinero, o si no te mato aquí mismo, porque entonces Paco va a pensar que me lo he quedado yo.
Y tuvo que reconocer. Bueno, oye, aprovechando que has comentado lo del día que estuvo aquí Paco Camino en homenaje a Antonio Ordóñez, hombre, no habría que olvidar también el homenaje que le hicimos en el 2001, que has comentado tú, Sabino, que aquello fue de lo más emotivo que hemos visto, porque después de la comida, sabéis que se hizo unas palabras del torero y demás. Yo no sé si porque me refería a la muerte de su hermano Joaquín por un toro de Atanasio en la Plaza de Toros de Barcelona, o porque, bueno, hicimos un poco un esbozo de su vida, que él cogió el micrófono y quiso contestar. Y se hundió, no pudo, le fue imposible. Se puso a llorar, le fue imposible, y toda la gente del club, porque había un buen número de aficionados que habían sido muy caministas, se levantaron y empezaron a gritarle eso de torero, 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 y en estas paredes que fueron testigos yo creo que todavía tiemblan de aquella emoción de la... Y es más, fue muy emotivo. Y tuvimos la gran suerte de que su mujer, Isabel Sánchez Flor, viendo cómo se derrumbaba su marido y que no podía hablar, le cogió el micrófono, se levantó ella y le hizo un quite maravilloso, rematado con una media Verónica Belmontina. Y aquello, pues la verdad que fue muy, muy emotivo, de las cosas más emotivas. Esa emoción solo la he visto aquí, en Paco Camino y con Julio Robles, cuando regaló su vestido de alternativa, diciendo y tal, y se levantó la gente, y tremendo. Digo una cosa, ¿hablamos algo del negro de Paco Camino? Sí, claro. No, sí, pero sí, tú que tienes más anécdotas, yo tenía aquí unas cuantas para apuntarte a ver si te atrevías a contarlas. Y si me permites, yo cuento una que me ha parecido muy humana y luego ya os cedo los tres. El padre de Paco Camino se llamaba Rafael y el hombre, pues los primeros tiempos estuvo con él pues bueno, primero fue novillero sin mucho éxito y luego pues estuvo en la cuadrilla de su hijo durante un tiempo. Ya cuando el hombre ya, pues el hijo estaba lanzado y el hombre ya pues tenía unos años, pues se dedicó a llevar a unos compañeros suyos, eran en total una cuadrilla de 8, él y 7 más, que eran miembros del Partido Comunista igual que él, y bueno, pues se iban ahí a la finca que había comprado Paco Camino, en Castilleja de Guzmán, ahí al lado en el Aljarafe sevillano, arriba de Camas, y bueno, pues ahí se ponían morados a Morapio, tal y cual, y para aquí y para allá, ¿no? El hombre pues, bueno, con sus amigos comunistas, los camaradas y tal, bueno, ahí echaban la tarde. Y va un día uno y le dice, hombre Rafael, joder, tendrías que convencer a tu hijo para que cediera en las tierras estas a los trabajadores del pueblo, hombre, tú ya somos aquí del pueblo, yo creo que tu hijo y tal, iba el padre comunista, pero padre también, iba y les dice, esta finca a mi hijo le ha costado, jugándose la vida, 30 millones de pesetas, dice. Y en España hay, en ese momento, eran 30 millones de habitantes. Mirad, voy a sacar 7 pesetas y os voy a dar una a cada uno y ya tenéis la parte que os corresponde de la finca de mi hijo. Fíjate tú, sin haber ido a la escuela. Sin haber ido a la escuela, como 30 millones de habitantes a una peseta cada uno. Mira, ya os las reparto, 7 a cada uno. Y sin embargo, pues el hombre le dio al gol. Esa se parece a la anécdota de Juan Belmonte en el Matador de Toros, o torero. En un momento dado, en una calleja oscura, hay un tío, de repente, don Juan, deme 200 pesetas o lo que fuera, que necesito, una situación tensa. Y la inteligencia de Juan Belmonte le dijo, mira, te lo voy a solucionar, toma 6, coge un taxi, porque se había dejado el dinero en casa, decía, y te vas a casa, y se lo quitó de medio con 6 pesetas. Yo tengo una anécdota, precisamente en este club, habéis hablado de que no había estudiado y tal. Yo le recordé, como he comentado aquí, que le vi muy joven. Yo estaba estudiando, a terminar el bachiller, el preuniversitario, estaba estudiando latín y griego. Y comentando aquí, antes de la comida, dije, oye Paco, tú a mí me has impactado, pero mientras tú salías aún, triunfabas por ahí, nosotros teníamos que ir a clase
a machacar el latín y el griego, pero el que sabía auténticamente latín eras tú, porque tú sabías latín mucho más que nosotros. Y dices, si yo solo estudié para panadero, había trabajado en una Leo, taberna. ¿te atreverías a contar la del champán? ¿Cuál? La del champán de Julio Aparicio. Ah, bueno. Oye, un momento. Yo. Es que Hablando se llevaban cuando el año del centenario se juntaron y se tiraban a matar siempre Julio Aparicio y Paco Camino. Se, Pero bueno, se había llevado muy bien, ¿no? sí, Hasta, bueno, hasta que los hijos empezaron a torear, ¿no? se llevaban muy bien, pero Julio Aparicio era muy complicado. Sí, Era mucho más complicado. Y le tocaba a los costados a Paco Camino, y Paco Camino no se callaba, y tenían un Cristo gordo. Pero bueno, no se llevaban mal. No tanto como luego Rafael de Paula y Julio Aparicio, que montaron el número en la comida aquella que no se me olvida en la vida. No, Es que a Julio Aparicio le gustaba provocar, ¿eh? Sí. Era muy provocador. pero mira, las tres defectos básicos que le ponen en blanco y en negro, ¿no? Guillermo Sureda es la mandanga, la famosa mandanga de Camino. Yo creo que la mandanga de Camino era fruto de su enorme facilidad y de que en definitiva cuando quería y cuando se veía apretado lo resolvía y no aspiraba a más, no quería, no se era capaz de jugarse la vida más que en determinadas circunstancias. Sí recuerdo una cosa que me dijo: mira, Leopoldo, la gran figura del toreo se distingue del que no lo es cuando en una plaza importante necesitas el triunfo y es importante, con la espada en el 90% de las veces no fallas. Dice, y en cambio hay gente que tendría que estar rico y pincha toros de éxito absolutamente porque no tiene esa característica, ese valor o esas... No, digo, la mandanga. La mandanga, él tomó la alternativa en el 60 y el 60 hace una gran temporada. Pero luego del 61 al 66, a la mitad del 66, él tiene una época en que ya le llaman la atención los choperas, hay un bache profundo que resolvía con facilidad, pero no lo que podía. Torea en línea, es verdad. Camino citaba muy de lejos al toro y le discute Guillermo Sureda que muchas veces en vez de cargar la suerte la descargaba. En definitiva decía que al citar muchas veces antes de llegar el toro daba el paso hacia adelante, con lo cual lo mandaba para afuera en vez de para adentro. Que el cargar la suerte es justo cuando llega el momento del embroque, le obligas a venir hacia atrás, habiendo adelantado suavemente la pierna de salida que te la juegas y en torno a la cual tiene que doblar, tiene que obligarle tú al toro a que se la pase muy cerca y es evidentemente muy peligroso. Por eso muchas figuras del toreo, si os fijáis, torean muletazos con la pierna retrasada, la de salida, que es una trampa, es un truco. Y otra cosa, aparte de que no mandó, como no mandaron todos los de su generación, excepto el cordobés, teniendo más armas, por lo menos para haberle plantado más cara al cordobés, y la rapidez en los muletazos. El que no llegó a templar muchos de ellos. Yo le he visto lo del Jaral de la Mina y ahí templó, y en México es una faena extraordinaria. Yo creo que eso lo escribe Guillermo Sureda en el 69 y exagera un poco los defectos. Yo creo como un resentimiento frente a un torero del que creía que podía dar más. Había una frase: si quisiera Camino, si quisiera Paco, coño, si quisiera. Pero años después me dijo Guillermo Sureda: me he equivocado cuando juzgo a los toreros. Los toreros detrás de los toreros hay personas. Camino ha sido un viva la Virgen siempre. Como anécdota, él administraba la finca de un amigo y durante mucho tiempo el amigo administraba su finca. Una butad propia de Paco Camino. Y entonces los toreros son como personas. Y Camino como personas, pues era un tío que lo dice en una entrevista que le hace en ese libro Guillermo Sureda. Dice, no, es que a mí lo de ir cómodo me gusta, no menos o no tal, me gusta y tal. Luego cuando tenía que arreaba, claro. Pero de todas las maneras, y él decía, Camino ha sido eso,
le ha faltado carácter, temperamento, fisiología de número uno. El Viti ha sido un modorro, que se empeñaba, dice, y en una faena que hizo, pues de las 5 o 6 mejores faenas que se hayan hecho en la maestranza al toro Vitillo de Samuel Flores, en el año 66, se empeñó en matar a recibir pinchazo, vuelta, 2, 3, 4, 5, y al sexto ya al volapié le metió una media estocada y todavía le pidieron la oreja. Bueno, pues ¿por qué se puso? Pues porque el Viti era un modorro y no hubiera sido el Viti si no hubiera sido así. Bueno, anécdotas y no hay más. Una cosita, en el libro de Carlos Abella, que también les está, bueno, pues tiene una parte que tiene una entrevista bastante larga con Paco Camino, en relación con lo de la mandanga, le contesta en varias ocasiones, dice, yo prefiero que digan que no he querido a que no he podido. Está bien. Cuando sale ese tema, lo dice en varias ocasiones, no, prefiero que sea que no he querido a que no he podido. ¿No? Bueno, en esos años de crisis gorda, del 61 al 65, se cruza también un aspecto personal, que es su matrimonio muy complicado y termina mal con la hija de Gaona, que es su primera mujer. Una preguntilla me gustaría haceros a los tres, si no os importa. Salvando las distancias y sobre todo por actualizar un poco la figura de Paco Camino, traerla un poco a los tiempos actuales y poder entender un poco mejor su figura. Del escalafón actual, ¿qué torero se os parece más a Paco Camino? Salvando las distancias, teniendo en cuenta que es muy difícil. Puede ser, A ver, de los que habéis visto. puede ser Luque, Daniel Luque. Bueno, por ejemplo, yo tenía Quizá. apuntado tres. El que veo más poderoso y que Sí, vale todo. posiblemente. Daniel Le falta el pellizco, que no lo tiene. El pellizco lo tenía Camino. Luque es un torero, incluso si me apuras, más poderoso y sobre todo más regular en general en los últimos años. Vaya. Quizás el que veo más parecido. No sé, en cuanto a la facilidad aparente podría ser Enrique Ponce, pero claro, las palabras tienen que ver. Ponce la facilidad, sin duda. Sin duda. El otro día, bueno, lo vi en Bilbao y lo he visto, no sé, por la televisión, no sé en qué plaza, no recuerdo, en algún reportaje. Hay un novillero, creo que lo habéis visto todos vosotros, que no sé por qué, en un momento determinado me dio un flash de Paco Camino, Aarón Palacio. Me dio así como un flash de Paco Camino, porque le veía torería, pinturería, torería, y el estilillo ese de Paco, y además con capacidad técnica, me pareció, hombre, salvando las distancias y sin querer comparar a un... A mí me gustó mucho de Lucíos, cuando toreó en Lucíos, hace como 2 años. Ese chaval me gustó mucho, en Palacio, y luego me ha gustado mucho en la novillada de Bilbao. Bilbao. Sí, pues no sé por qué. Y mi sobrino José Ignacio, que le pregunté después de lo de Trucíos, que era sin caballos, le dije, oye, he visto un chaval que me gusta, Aarón Palacio, dice, es muy bueno, si tiene suerte de que le apoyen y tal, puede funcionar. No vamos descaminados entonces, ¿no? Y completos, toreros completos como Camino, yo solo he visto, no se parecen a Camino, ninguno de los dos, pero son completos. Joselito, que ha sido un torero completo, y José Tomás. Son los más que creo que han dominado prácticamente variedad y toda la suerte. Pero sin el pellizco, es que no se parecen a Camino en el pellizco, en esa viveza, en esa tristeza. Bueno, oye, si os parece, no queremos tampoco alargar mucho, pero teníamos unas imágenes que, bueno, pues podemos ponerlas y comentar un poco lo que decíamos. Es verdad que generalmente los vídeos no hacen justicia, pero bueno, algunas de las cosas que decía Leopoldo, vamos a poderlas ver en esas críticas de Guillermo Sureda. Hay una en Valencia, otra en Madrid. Vamos a ver también el toro de la época, Javier. A ver si... Esta es la de Valencia, me parece, ¿no? ¿María Eugenia? Sí, Esta es la plaza de Valencia. A lo mejor por el izquierdo. A ver si pega una chicuelina. Sí, mira, ahí. La lentitud también de la chicuelina, ¿no? Que generalmente ahora se pegan muy rápidas, ¿no? También destacan el estar pendiente de la lidia, ¿no? Lo que decías antes también.
ya se le ve, ya es adulto, vamos, quiero decir, ya es veterano. Sí. Ya es la última época de Camino. Mira qué bonito ese cambio de mano. Pase de pecho un poquito despegado. Le voy a quitar un poco, ¿no? Que tienes en línea y echándose un poco para afuera. Estamos con la zurda. Todo mansito, pero no. Eso A los titones, le reprocha Guillermo en los muletazos, dice que remata muchas veces por alto. Es una pena, si tenía que haber traído, hay que coger el vídeo del Jaral de la Mira, es un faenón en Madrid, en el 74. Y el de México es extraordinario. México le dio más lentitud. ¿Eh? México le dio más lentitud al Camino. Bueno, no, le dio lo que le dio es que cuajó una cantidad de toros extraordinaria y fundamentalmente de Santa Coloma. En una corrida que se apuntaron los dos, había triunfado el mítico en la primera de Victorino y en la segunda se apuntaron y fue una corrida muy dura de Victorino que solo Miguel Márquez cortó una oreja, los demás al Viti fatal. Y este que tenía facilidad le decía, Santiago, pero coño, métele la no sé qué coño nos va el cateto este de Galapagar, te va a poner en evidencia y tal. El Viti pegó un mitin y él no estuvo bien, pero resolvió la papeleta con la facilidad que tenía. Este rezuma torería. El zapatillazo no es positivo, claro. Lo que remata por alto. Eso reprocha su creo que leía Guillermo su vida, leía bastante. Ya no me acuerdo qué leí, pero en una tauromagia el sábado gráfico. el sábado gráfico, sí. Pero aparte de otro, un periódico de Madrid también. Bueno, el periódico era de Palma de Mallorca, Palma de Mallorca, que escribe que es cuando se enfrenta con Antonio Ordóñez al víctima de la crónica Su Majestad del Temple. A ver, esto, nada. Sí, ya se iba más fuera. La suerte de matar, el Juli es otro ejemplo. La suerte de matar, incluso los que han matado eficazmente, como el Juli, como Paquirri, cuando van engordando de aquí, pues de aquí cada vez se van echando más fuera. Porque les pesa la... Bueno, Salta la cartera. es que Camino tiene 2 o 3 jornadas entrando a matar, el Viti tiene 2 entrando a matar, una en San Sebastián y otra en Palma de Mallorca. Es que ahí es donde te dan coba. Le cuenta a Carlos Abella también que estaba, lleva unas temporadas que no acaba de estar con el estoque. ¿Quién? El Paco Camino, que luego cuenta la biografía de Carlos Abella, que no estaba en el año 61, 62, puede ser, que no estaba muy así con la Esa espada. plaza es Talavera. Sí, era esta Talavera. sí. ¿Qué es Talavera? Sí, por la iglesia que está justo detrás de... Porque este es un Gerón, ¿no? Y cuenta que el padre le dijo que Eso tenía que decía- matar. Decía Eso es Bilbao, esa plaza es Bilbao. Sí, y hemos venido hablando del temple, decía que coges un cronómetro, que hay alguien que tiene el don de ralentizar la embestida del toro, dice. Tú coges el cronómetro y coges un muletazo de Antonio Ordóñez y otro de César Girón, o de Curro Girón decía. Y son siempre mucho más lentos, duran más los de Antonio Ordóñez. La plaza de Bilbao, pero este no es, es una cinta de Gant que están en más toreros. Este era Girón. Entonces, decía que el padre dijo que para matar a los toros que tenía que ir con esto encima del morrillo. Encima del morrillo, donde estaban las banderillas.
Muy bien. Oye, de los que algunos, si queréis intervenir, que si habéis tenido si habéis visto a Camino, tenéis algún recuerdo. Javier, ¿alguna cosa nos ibas a contar? ¿Alguna otra anécdota? Nos hemos quedado sin saber lo que pasó con el champán. A ver, Leopoldo, ¿qué pasó Leopoldo con el champán? nos ha echado balones fuera. Lo que pasó con el Mega Sicilia ya sabemos, ahora nos queda qué pasó con el champán. Una putada que le hizo Paco Camino a Julio Aparicio, que le habían regalado unas botellas de champán y se las bebieron y se las rellenó de una mierda, y cuando fue a tomarlas, unos invitados que tenían, bueno, querían perseguir a Trabuco a Paco Camino. Pero rellenó unas botellas vacías de Moet Chandó sin romper ni dicho, las habían bebido, o sea, y entonces como homenaje a que habían vuelto a tener relación y tal, pues le envió 6 botellas de Moet Chandó rellenas por otro producto, Que conociendo cómo la una sidra asturiana o alguna cosa de esas, ¿no? Y entonces Julio Aparicio, cuando descubrió aquello, en casa con unos invitados sacó, me han mandado Paco Camino unas botellas de Moet Chandó, vamos a... que debió quedar en ridículo, claro. Y ya volvieron otra vez a enfadarse, lógicamente. Pero Paco Camino lo contaba, pues como decía, bueno, pues mira, que se joda, porque el tío se lo merecía, ¿no? Pero es que el otro se las devolvía. Sí, el otro hacía, estaban en picado. Oye, ¿y la de Pablo Murinares en el programa de Íñigo? Esa también, esa. Muchacho. De todas formas, en la inauguración de la Plaza de Bilbao se inauguró con 2 corridas. En la primera intervino Antonio Ordóñez y Chacarte, puede que era César Girón. Y al día siguiente toreó Paco Camino, Paco Camino de atracción. Ese fue el día del primer premio Club Cocherito Antonio Más Bravo, que se dio al limonero de Juan Pedro Domecq. Está allí el limonero, el número 32. 1962. Concurso, ¿no? Es curioso cómo cambian los ganaderos, sus ganaderías, los toros, la manera de investir. Juan Pedro Domecq y Díez, el padre de Juan Pedrito, era al revés, era enormemente bravo lo que había heredado, ¿no? Y lo puso en bravo, pero muy bravo. Y en cambio, pues su hijo al revés, el toro artista, y lo jodió. Ya. Paco Camino también, el ganadero también ha cogido de Domecq, Marqués de Domecq. Sí, tenía Marqués de Domecq, que la finca lo tenía apartado, pero nunca lidiaba festejos mayores. Siempre, tanto lo de Domecq como lo de Santa Coloma, para los chavales de las escuelas taurinas. Y Diego Puerta hacía lo mismo. Y Diego Puerta una vez mandaba un sobrero a Madrid, pero... Le pedían corridas en la boda de la hija mayor del Viti, que en la mesa estaba Camino con Isabel y Diego Puerta, y José Antonio Chopera le pidió una corrida a Diego Puerta, que tenía corridas por un tubo. No me acuerdo cómo se llama la finca de Diego Puerta, cuando nos regaló el traje de torear, que fuimos a buscárselo. Y le dijo, pero es que luego me pongo nervioso y no sé qué, nada, y no lidiaba prácticamente nada. Pues una anécdota decías, mira, esa no la contó Santiago Martín, el Viti. Estaban toreando en plena temporada, yo creo que en Almería. El cartel era Curro Romero, Paco Camino, el Viti, o el Viti Paco Camino. ¿Quién estaba por delante del cartel, Leopoldo, el Viti o Paco Camino? Camino. Era Puerta, Camino y el Viti. Eso. Pues en este caso era Curro Romero, Camino y el Viti. Entonces, bueno, pues aquel día pues, Camino corta 3 orejas, el Viti 4 orejas y Curro Romero silencio y pitos. Lo típico. Pero, bueno, pues acaba la corrida, Curro se va para Marbella y el Viti y Paco Camino tenían compromisos al día siguiente en diferentes plazas. Estaban en pleno agosto en la temporada. Entonces lo que hacen es se pegaban una ducha y antes de marcharse con el coche de cuadrillas a las plazas tomaban vinito, una copa entre los dos toreros y tal, tomaban una copa y charlaban un poco antes de marcharse, ¿no? Y estaban el Viti y Camino charlando, enhorabuena maestro, enhorabuena tío, joder, que has cortado 4 orejas, nada, tal.
Y de repente se paran los dos y dicen, pero esa cabrona de Verónica que ha dado Curro Romero, esa no la damos tú y yo, ¿eh? Dice, Pau Camino, no la damos. O sea, fijaros, dos triunfadores, la admiración a un torero que había fracasado porque habían visto algo en ese torero que ellos eran incapaces de hacer. Santiago le tiene una admiración tremenda a Curro Romero. Esa no la contó Santiago Martín el Viti. Estaban los dos de acuerdo. Lo que ha hecho ese tío, eso que ha hecho en ese momento, somos incapaces. Oye, y habéis dicho salidas a hombros. No sé las cifras exactas. Curro Romero 8-9. Curro Romero 7-8. En Madrid 8-9 veces. Ha salido. Sí. Paco Camino tenía dos fincas, una en Ávila Sí, en Candeleda. y otra en Ladera. Los toros, ¿dónde? ¿En qué finca? En Candelera. Es el mismo sitio. En el mismo Candeleda, sitio. parecido. Es el mismo sitio. Sí. Los tenían en Y Candelera. al lado del Tieta. Salías del pueblo y hay una esplanada grande, entonces te metías a la derecha. Bueno, es donde ha vivido los Y últimos tenía años. una esplanada enorme, preciosa, y ahí tenía el centro de la casa, y ahí tenía la Es que yo creía que ganadería. tenía una en Cáceres. Creía que tenía... No, Esto es Ávila, Esto es Ávila, pero pegado a Cáceres. pegando ya al territorio Ávila extremeño. pegado a Cáceres. Por decirlo de alguna manera, cerca de Arenas de San Pedro. Pues, Candelera, abajo de la... sí, al lado del Tieta. Muy bien. Allí le pilló la muerte prácticamente. Sí. Los últimos 20 o 25 años ha vivido ahí. Ha vivido ahí. Pues, ¿queréis alguien alguna intervención, alguna pregunta? Que dicen que el toro, como Matías González, el toro que le lidiaban Camino, el Limpio, Ordóñez y demás, era la mitad que se lidia ahora. Hay que recordar el Miura de 701 kilos que mató Camino en el año 70 de Bilbao. Sí, lo ha comentado Manolo, me parece, que mató un 701 Miura de 701 kilos, Sí. Camino en Bilbao, sí. Sí. Lo que pasa es que el Y una encaste de cosa- Miura es una cosa, hay que tener la parte, No, y porque una Ahora no se ha lidiado ninguno como ese. ni la otra Isabel. Ya, también es verdad que ellos han ido Sí, procurando hombre, la foto aportar. famosa, está la Sí, foto. sí. Está el ahí, peso ahí. Pero Leo, el peso de un 701 kilo en un toro de Miura, aunque sea muy alto y muy grande, en la ganadería, en el encaste de Miura, que tiene mucha alzada, mucho hueso y demás, no es tan difícil. que yo no sé cuánto pesa. Porque además hay una cosa, en las tablas en las tablillas de las plazas de toros no se cuenta siempre la verdad. No digo en esta, ni en la otra, ni en la de más allá. No se cuenta siempre la verdad. Lo que se tiende es a igualar las corridas de toros. Es decir, si tú en una corrida llevas un toro de 510 y otro de 690, al de 690 le bajas 30 kilos y al de 510 le pones 40 para que no parezca tanta diferencia. No, y una Aunque la cosa, báscula marque otra cosa. y una cosa que no he dicho, que tenía que haberla dicho, y es que estos que se les ha acusado, y con razón, de matar utreros, entonces no había el registro, etcétera, a partir del año 74, o sea, los 4 o 5 últimos años de su carrera, matan los toros con el guarismo 4 y en Madrid unos toros de aquí te espero. Y triunfan igual que cuando mataban los utreros, porque eran torerazos. Sí, que eso está marcado que el agua. De ese Miura cuenta una anécdota que el toro pesaba 699. Y entonces dijeron, vamos a poner 700. Ya le dijo, hombre, 700 es muy redondo. Eso parece que lo hemos puesto. Y pusieron el 701. Muy bien. ¿Alguna intervención más? Manolo, ¿alguna cosa más? Yo es que quiero comentar como que a estos toreros de tanta capacidad y arte, ¿no? Parece que el valor pasa desapercibido. Y sin embargo, en una de esas novedades que yo le vi a Paco Camino, toreó casi toda la faena con la taleguilla rasgada y no se miró. Quiero decir que también tenían valor, aunque el valor no fuera, no, aunque no fuera Manolo, si Las jornadas se las pegaron claro, por si les metían en el lule a lo largo de su vida 30 o 40 tardes, iban al lule a la enfermería y cada vez que les cogían volvían y volvían a demostrar que estaban capacitados es porque tenían valor. Las jornadas no les amedrentaban. Y hay una frase que dice en la entrevista que es una respuesta magistral. Le pregunta a Guillermo Sureda, ¿las cornadas quitan el valor? Y contesta él, no, el valor no,
lo que te quitan es el sitio. No es verdad, Es verdad. es que empieza uno a discurrir porque me ha pegado la cornada. El ejemplo más claro en exagerado fue la cornada que le pega en Sevilla, entrando a matar un toro de Cebadagago en la reaparición que tenía la exclusiva Alcapea. Y a partir de ahí Capea es que todos los que toreó después era como un torero que no tiene nada que ver con como era antes. O sea, es que era despavorido. Es que el torero cuando tiene una acogida, lo que quiere él es saber por qué le ha cogido el toro. Porque si no sabe por qué le ha cogido el toro, psicológicamente se viene abajo. Y también Santiago Martínez Viti nos contó eso. Un día a ti, a mí, Leopoldo, ¿te acuerdas en Salamanca? Que dice, me había cogido un toro en Valencia, reaparezco sin saber por qué me había cogido el toro. Y estoy 2 o 3 o 4 tardes fatal donde iba a torear. Estaba yo sin confianza, Y de repente un día, después de una corrida, se sienta a hablar con un aficionado que la había visto aquella jornada en Valencia y le dice, hombre, es que aquel día hacía tanto aire que se... Y fíjate, y dice, ahí es donde me di cuenta por qué me había cogido el toro. Y yo le daba vueltas a la cabeza y vueltas y no sabía por qué. Qué buena. Pero, Javi. Javier, lo del valor, lo que pasa es que los toreros de arte o de pellizco, el valor parece que no se le quiere reconocer tanto. Sí, Tiene mucho valor. Claro, ocurre que cuando se habla de un torero de mucho valor es porque baja la torería y en cuanto a pellizco y en cuanto a arte. No tiene duda. Tiene que- Que se suele decir, Tiene oye, que- mira, sí, qué valiente ha estado, pero ha estado valiente. Vale. Tiene que portarse con temeridad incluso para llamar la atención porque luego tiene carencias técnicas. El mismo Curro Romero era un tío muy valiente, a pesar de que diga la gente, este era un cobarde y tal. Curro Romero le han dado los toros pero fuerte, pero fuerte. Claro, porque cuando toreaban se se quedaban quitaban las quietos, zapas y se quedaban quietos. Claro, y todos los que se movían más y que movían, agitaban más el cuello, esos cazaban más fácil. El toro ahora es mucho más estandarizado. Dice que es el toro más bravo que nunca. Pues probablemente sí, porque obedece. No, es un concepto de bravura. Pero es un concepto de bravura que tiene muchos matices que se pueden desmontar. Estoy de acuerdo a lo que ha dicho también Leopoldo. Yo creo que esos toreros, que además yo los tuve muy de cerca, mis años de murillero, yo creo que hubieran triunfado también con el toro de hoy. Sin ninguna duda. Es que No, la prueba está que tomó, ya te digo, les tocó en el 74, cuando ya estaban, entre comillas, viejos y siguieron siendo figuras del toreo. ¿Por qué? Pues porque eran unos grandes toreros. Claro, no tiene y es duda. más, el Litri y Paco Camino, después de llevar muchos años retirados, se visten de torero y les dan las alternativas a sus hijos en Nimes. Y estuvieron bien, o sea que no era que se retiraban porque tenían miedo. Fíjate tú ya, unos cuantos años más tarde de haberte retirado, que te has cuidado diferente, que ya tienes más peso, Y el que cuerpo, no está, aunque hayas los torreado en la cuerpos, finca, los el cuerpos, cuerpo la no es el facultad mismo, no es la y decir, misma. venga, una corrida de toros aquí estamos, ¿no? Claro. Eso está claro. Yo estoy, mira, en los toros me pasa con el fútbol lo mismo. O sea, cuando discutimos amigos, pues Di Stéfano, para que el fútbol era muy lento y tal, claro, pero si se hubiera jugado al fútbol rápido, Di Stéfano hubiera jugado igual, hubiera sido una figura igual. Cuando las motos tenían 125 centímetros cúbicos, los campeones se hubieran adaptado ahora a los 250 o a los 500 sin problemas. Cada tiempo, el que ha sido bueno en un tiempo, yo estoy convencido que esas capacidades serían buenas en otro. Camino ha sido figura en México, donde yo creo que los 5 toreros que han sido figura en México, vamos, de la época, Manolete, Ponce, Juli y antes Camino y el Cordobés. Esos han sido los que han sido figuras en México. Y decís el sitio y la cornada. Un ejemplo claro, una cornada terrible, claro. Emilio de Justo. Emilio de Justo le pega una cornada que no lo ha dejado paralítico de milagro y bueno, vuelve cuando vuelve con el corsé y con todo y poco a poco va cogiendo. Y ahora está hecho una temporada extraordinaria. Mejor que antes. Porque ahora ha cogido la confianza y el sitio. Claro. El valor lo tenía. Pero sí está toreando mejor que antes. Bueno, pues vamos a centrar en vamos a mediar las faenas como las de la época de Camino para que no nos den ningún aviso, para que no nos den los nuestros avisos. Y pues nada, agradeceros de verdad el que hayáis estado en vuestra casa y bueno, pues ha sido un placer el poder compartir con vosotros pues vuestros conocimientos, vuestras anécdotas, vuestras historias, y pues nada más, daros las gracias y también recordar eso que
la viuda de Paco pues también os daba y nos daba a todos las gracias por tener este recuerdo y bueno, pues yo creo que de alguna forma cumplimos, Una gran mujer. de alguna forma yo creo que cumplimos con una obligación como club Concherito. Pues muchas gracias de verdad. Gracias a todos. El próximo día es el 23, Carmen, y tenemos un recital, así que os esperamos también. Más que un recital, es la Carmen. vida y la obra de Violeta Parra. Pues Sin nada. que ahí queda dicho, animaros a todos. Venga. Estupendo. Muy bien.